Hay algunos compañeros suyos que van a tener alguna dificultad y vamos a grabar esto, ¿ok? Bien, han podido ver entonces los vídeos porque la idea era de que realmente más que todo aclaráramos algunas cosas hoy y sobre todo explicar más ejemplos y las preguntas que tuviesen acerca de los conceptos pues explicados en los vídeos. Pero si no han visto los vídeos, quiero saber porque si no, entonces yo no quiero pensar que yo estoy poniendo esas cosas por gusto. ¿Ok? En la definición intuitiva de límite, ¿verdad? Es muy importante saber que el límite no se refiere a qué es igual una función cuando X es igual a un número específico. No, no, porque eso sería simplemente lo que ya nosotros vimos como la valoración de una función. Si yo quiero saber aquí qué pasa cuando X es igual a 1, una más reemplazo y encuentro el valor para Y. Pero eso no es en sí el concepto de límite, sino hacia dónde se acerca el valor de la función cuando el valor de X tiende a un número determinado, pues, ¿ya? Aunque no alcance ese número en sí, ¿ok? ¿Alguien está levantando la mano? ¿Puede hacer la pregunta? ¿Sí? ¿Quién era? Bien. Vi que alguien levantó la mano, pero no me fijé en el momento quién era. Bien, entonces, la idea es, ¿sí? Vamos a ver aquí rapidito. Tener el esbozo de una gráfica. Nuevamente. Oh, oh, oh. Hay un problemita. Ah, yo decía, la pluma no me está marcando. Digo, qué raro. Y era que no estaba conectada. Ahora sí. Profe, buenos días, bendiciones. Una pregunta. Dígame. Las prácticas esas que usted dejaba ahí en el video, tenemos que resolverlas. Yo les dije que recordaran que esos eran vídeos grabados del año pasado y que si en alguno de los vídeos hablaba sobre prácticas, las resolvieran en la medida de lo posible para beneficio de ustedes. Un momentito. Listo, profe, gracias. Entonces, pero que hoy yo iba a formalizar qué es lo que tenían que hacer de práctica. ¿Ok? A eso me refería ese día. Entonces, vamos a hacer aquí. Algo así. ¿Sí? Digamos que aquí está el número A. Y ese número definitivamente va a tener una correspondencia en Y, que es justamente a lo que yo le voy a llamar el límite, ¿sí? En este caso específico para cuando X toma el valor de A. Y X va a tomar ese valor de A, él se puede acercar a ese valor de A tanto por valores por la izquierda de A como por valores por la derecha de A.
¿ok? Ujú. Vamos nuevamente, vamos a tenerla ya allí para ahorita que veamos nuevamente este concepto, que ya en el mismo vídeo estaba explicado, pero como yo les decía en esos videos del año pasado, como no tenía pues claro de que cuando uso la pluma y no es la tableta, el cursor se pierde. Y para eso tengo que entonces manejar el mouse y por eso les decía, de repente había momentos en los vídeos que podía pasar eso, de que no se viera dónde yo estaba señalando en ese momento. Entonces, una vez más, para tratar de que quede bien clarito lo más claro posible ese concepto de límite. Dice, si al aproximar X lo suficientemente cerca de un número A sin ser A necesariamente, tanto del lado izquierdo como del derecho, f de X se va a aproximar a un número L. Entonces, el límite cuando X tiende al número A es L. Y lo escribimos de esta manera. ¿Ok? Eso es justamente lo que yo he tratado de ejemplificar aquí en esta gráfica. ¿Ok? En esta gráfica. Que a medida de que el valor de X se acerca, tiende a ser ese número A, sin ser necesariamente A. Y les digo sin ser necesariamente A porque, por ejemplo, aquí donde estoy señalando en esta función, si yo quisiera saber qué sucede con la función cuando X tiende al número 3, y digo tiende porque no puede ser 3. ¿Qué pasa si yo sustituyo aquí directamente por 3? Así como está la función. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Queda pasar? cero. Se hace Queda cero, cero. se hace cero, pero no solamente en el numerador. Lo peligroso es que se haga cero en el denominador, porque cuando se hace cero en el denominador, fulminas a la función. Eso no es una expresión matemática formal, pero es como una manera de poder imaginar que destruiste a la función, porque ella en su dominio no admite al 3, ¿verdad que sí? Y aún más en lo que ya hemos visto sobre la clasificación de las funciones en una función racional. Y justamente su dominio dice que es todo el conjunto de los números reales, excepto el 3, porque el 3 es la que hace indeterminada esta forma. ¿Ok? Entonces yo digo que la fulmina porque la hace desaparecer justamente en el número 3. ¿Ya? Eso es lo que tratamos de explicar aquí. Sin embargo, el hecho de que la función no admita en su dominio a ese número A, no significa que tú no puedas ver hacia dónde se aproxima la misma función. Por eso es que cuando hablamos de la misma función, hablamos del eje de las Y. Así que hacia dónde se aproxima la función es aquí. Hay que verlo aquí, en el eje vertical. ¿Sí? Hacia dónde se aproxima la función cuando X tiende a ese valor de A, tanto por valores que se acercan a A por la izquierda de A, como por valores que se acercan a A por la derecha de A. Entonces, cuando decimos que se acerca por la izquierda, es que tú tienes que hacer un análisis, o sí, hacer un análisis, ya sea en gráficas, o si lo puedes hacer de manera intuitiva, ¿verdad? Cuando uno ya llega y logra hacer esas intuiciones, ¿verdad? De verdad que son conceptos bastante abstractos, pero que tú imagines que llega por valores por la izquierda de A, significa que tú estás calculando rápidamente en tu mente qué pasa cuando tú sustituyes el valor de X por valores que están menores, que son menores que A. Porque decir que se acercan por la izquierda significa que tú estás calculando el valor de la función
cuando sustituyes a X por valores menores que el número A. Y si lo haces por la derecha, va a ser por valores mayores que A. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no exista ese A en la función, ¿ya? No lo puedas sustituir y no existe un valor exacto para cuando eso pasa. Entonces, el número L no es que va a ser el valor de Y, sino va a ser hacia donde se aproxima. Y por eso que el número L no necesariamente es un resultado de la función, sino es un resultado de ver el comportamiento de la función. Y ahorita vamos a ver eso un poco más claro en unos ejemplos que realmente se habían explicado en los vídeos, pero vamos a hacerlo atentamente. Donde la notación, voy a leer lo que acabo de explicar, donde la notación X flechita A significa que, o se lee que X tiende a A. Para decir que tiende a A por la izquierda, se utiliza X flechita A menos. Y el menos se coloca como si fuera un exponente. Para decir que X tiende a A por la derecha, entonces utilizamos la notación esta. ¿Ok? X tiende a más. De tal forma que si el límite de la función cuando X tiende a por la izquierda es igual al límite de la función cuando X tiende a por la derecha, igual a L, entonces el límite de la función cuando X tiende a sin especificar nada aquí es igual a L. En otras palabras, si los límites laterales existen y tienden a un mismo número L, entonces el límite cuando tiende al número A es L. Para que L exista, no se necesita que la función esté definida para el número A. Es decir, no necesitas que A sea parte del dominio, como lo estaba explicando aquí hace un rato. El dominio de esta función f de x, ¿verdad? Que estoy señalando aquí, justamente no incluye al 3. Pero eso no significa que la función no pueda tener un límite cuando x se acerca al número 3, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, basta que esté definida para valores muy cercanos. Y valores muy cercanos es tanto menores o mayores que él. Por eso decimos por la izquierda o por la derecha. No sé si me estoy explicando en esa parte. Vamos a ver aquí justamente una tabla que me ejemplifica. Vamos a achicar un poquito más esto. Ajá. Que me ejemplifica a qué se refiere eso de que yo calcule o vea el comportamiento de la función con valores muy cercanos al 3, tanto por la izquierda como por la derecha del 3. No puedo olvidar que el dominio de esta función f es justamente todo R excepto el número 3. Así que el 3 no es parte de la función. Y es lo que dice aquí en la solución. La función no está definida para x igual 3. Sin embargo, podemos evaluar la función en valores muy cercanos por la izquierda y por la derecha. Por otro lado, graficaremos la función utilizando la simplificación, ¿sí? Usted puede hacer su tabla de valores para esa función así como está aquí, de manera racional, ¿ya? Pero esta es una función que por factorización se puede simplificar. Y justamente el resultado de la simplificación es una recta, porque el resultado de la simplificación es, digamos que, una función lineal. X más 3 es una función lineal, ¿verdad que sí? Entonces, usted grafica tranquilamente su recta, ¿verdad? Grafica su recta. Pero justamente cuando ya queda en una recta, si tú sustituyes el valor de 3, te va a dar 6. Y aquí está, ¿verdad? Cuando x es igual a 3, tú lanzas una línea vertical a la, a donde está la recta graficada y te vas a dar cuenta que horizontalmente ella apunta a donde está el 6. ¿Verdad que sí? Entonces, en este punto nosotros debemos poner una bolita abierta.
debemos poner una bolita abierta porque eso significa que el 3 no pertenece al dominio y el 6 no pertenece al codominio de esa función. ¿Ok? De esa manera nosotros podríamos graficar una situación como esta. Pero aquí podemos ver, ¿sí? Vamos a ver la tabla esta para poder tratar de captar un poquito mejor a qué se refiere eso de que se acerca por la izquierda o que se acerca por la derecha, ¿sí? Vamos a ver esa tabla acercando los valores por la izquierda del -3. Por la izquierda del 3, perdón, sería por valores menores que 3. Y aquí está. Estamos calculando qué pasa cuando X es igual a 2,9. Pero vamos a verlo un poquito más, porque yo sé que al principio ustedes no pondrían algo como eso, si así fuese el caso. Quizás pondrían el 2, porque de los enteros, el que está, de las unidades enteras, el que está a la izquierda del 3 es el 2. Y muchas veces yo sé que hacen eso, 2. Entonces aquí donde está, ¿verdad? Donde está la función simplificada, en vez de hacer eso en la función expresada de manera racional, usted sustituye aquí y le va a ser más fácil hacer su tabla. Y usted dice, bueno, 2 más 3 me da 5. Entonces quiere decir que cuando X es igual a 2, Y me daría igual a 5. Y aquí está. Ahí está. Cuando X es igual a 2, Y me da 5. ¿Lo ven? X igual 2, Y me da 5. Y ahí está. Yo sé que harían algo como eso. No irían de una vez a los decimales. Entonces, es más, después del 2, es muy probable que me hubiesen puesto quizás un 2,5. ¿Sí? Si usted me pone un 2,5 aquí, 2,5 más 3 le va a dar 5,5. Y así está, ¿ves? Mira que esa línea sí está aquí marcada. Esa línea aquí, ese es el 2,5. Cuando tú lo ves acá, esto es el 5,5, que ya estaba allí marcado. Entonces, tú vas viendo, quizás en ese momento, cuando usted me pone el 2, luego me pone el 2,5, todavía no está siendo tan claro para ti de que el número se está acercando a 6. Pero para ver un poco mejor el comportamiento, entonces uno dice que, bueno, voy a marcar un valor todavía más cercano al 3. Y eso fue lo que hicieron aquí en el libro, el 2,9. Si yo sustituyo 2,9 aquí donde está X más el 3, me va a dar 5,9. ¿Sí? Entonces ya esos valores son difíciles de poder marcarlos aquí porque están sumamente pegaditos al 6. Pero sí podemos ir viendo en la misma tabla cómo se comporta. Y dices, bueno, voy a marcar el 299. En la tabla no lo marcarás, pero en la tabla sí vas a ver que cuando X es 2,99, al sumárselo al 3 me va a dar 5,99. 2,999 va a ser 5,999. Y así nos vamos. Por más que acerques el decimal, ya nosotros vamos viendo aquí. Espérense un momentito. Me cayó la pluma de la tableta. Ahí nosotros vamos viendo que esto, ok, yo estoy acercando mis valores en X hacia el 3 por la izquierda del 3 por valores menores que 3 y yo estoy viendo que la función se me va aproximando al número 6, ¿verdad? Ese es el análisis que hacemos cuando lo hacemos por tablas, ¿sí? Fíjese ahora qué va a pasar cuando hacemos acercar, vamos a cambiar aquí. Ajá. Cuando hacemos acercar ahora, ¿ok? Los valores de X por la derecha del 3, es decir, por valores mayores que 3. Voy a poner aquí que mi f de X simplificada me dio X más 3, para dejar la pantalla así grandecita, ¿ok? Entonces, yo sé, ¿verdad? Que muy difícilmente usted me haría eso de ponerme de una vez 3.1. Quizás usted haría esto.
4, ¿ok? Y 4, aquí sustituyéndolo más 3, me daría ¿cuánto? 7, ¿sí? Aquí está. Ay, ahí está, ¿ok? Y diría después usted quizás no iría de una vez de golpe no iría de golpe al 3,1, sino que diría, bueno, voy a acercarla un poquito más. Voy a acercarla del 4 ahora al 3,5. Y usted me pondría aquí quizás un 3,5. 3,5 más el 3 que dice la función, ¿verdad? Me va a dar a 6,5, ¿sí? Y aquí está. Esto que está aquí es el 3,5. Y fíjese que acá, eso me da a 6,5. ¿Lo ven? Ahí sí estaba marcado. Entonces dice, bueno, vamos a ver qué pasa si lo acerco un poquito más. Si lo acerco un poquito más y aquí lo llevan al revés, porque ellos quieren utilizar justamente este espacio en blanco que está aquí a lo que vendría siendo el límite. A lo que vendría siendo hacia dónde lo estoy haciendo tender yo en X y hacia dónde se me está aproximando en Y. ¿Ok? Entonces voy a acercarlo al 3 un poquito más por la derecha, pero un poquito más al 3, 3,1. 3,1 más 3 me da 6,1. No, hombre, vamos a darle allí un 3,01 y eso me va a dar 6,01. Ya tú vas viendo que 7, 6,5, 6,1, 6,01, 6,001, 6,00. Oye, ¿hacia dónde se me está yendo esto? ¿Sí? Definitivamente yo estoy haciendo atender a los valores de X hacia 3 por valores mayores que él. Pero ¿hacia dónde se me está aproximando la función? También a 6. Entonces, eso es justamente lo que dice, lo que nos decía, pues, hace un rato cuando vimos el concepto aquí. Para que el límite exista, tiene que tender tanto por la izquierda como por la derecha ese número A al mismo número L. ¿Ok? Yo puedo decir que como el límite de f de x, cuando x tiende al 3 por la izquierda, es igual a 6. El límite de f de x, estoy poniendo f de x para no escribir, ni siquiera tenemos que escribir esto porque esta es simplificada. La función es esta que está aquí, la racional, ¿ok? Entonces, cuando tiende al 3 por la derecha de él, también me dio a 6. Como ellos son iguales, entonces yo puedo afirmar, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende al 3 sin especificar por dónde, entonces yo lo estaría analizando de la manera bilateral, ya yo puedo especificar que es el 6. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo a mí el concepto intuitivo del límite, ¿ya? No importa de que la función misma no lo admita, ese número al cual hacemos tender a 3, es posible que el límite exista. Profe, pero entonces hay ocasiones cuando el límite no existe, sí. Hay ocasiones que en realidad va a haber funciones donde no va a existir. Y déjeme ver. Ajá, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Y yo no sé si ese ejemplo, lo explicaba yo en el vídeo. Yo expliqué ese ejemplo en el vídeo. Me parece que sí. Y la verdad es que eso demora bastante poder graficarlo acá. Yo creo que yo había hecho unos ahí en la tableta, ¿ok? Y la ventaja, como les digo, ustedes pueden ver eso varias veces. Pero ya que hicimos con detenimiento esta explicación, aquí hay un ejemplo donde, que es una función, le llaman a veces funciones por parte, funciones a trozos, ¿verdad? Que el valor de la función es 1 en cierta parte de R y es otro en algún otro de los intervalos. Pero fíjese que este intervalo me lo parte el número -2, ¿ok? Si yo
veo horizontalmente aquí, ¿verdad? Ese plano cartesiano, o sea, en la recta para X, ¿sí? Digamos que aquí tengo al número menos 2. Entonces, resulta que para cuando X es menor o igual que 2, la función vale 3X más 14. Pero para cuando X es simplemente mayor que 2, ¿verdad? La función es igual a menos X más 2. Eso es lo que me está diciendo a mí la función vista de esta forma, ¿ok? Esas son funciones atroces, funciones por partes, ¿ya? Entonces, si yo quisiera analizar el límite de esta función y lo tengo que analizar por la izquierda, vamos a cambiar aquí esto. Ajá. Okay. Si yo lo tengo que analizar por la izquierda, el análisis por la izquierda serían para los números menores que menos 2. ¿Ok? Los números menores que menos 2, es decir, aquí. Yo estoy haciendo tender hacia menos 2 por X. ¿Qué sucede? Que cuando yo quiero saber a qué es igual la función con estos valores, yo la tengo que reemplazar en esta parte. ¿Ok? La tengo que reemplazar en esta parte de la función, aquí. Cuando X es igual a 3X más 14. Cuando yo quiero hacer el análisis para cuando quiero hacer el análisis para valores de X igual a menos 2 por la derecha, o sea, por valores mayores que él, entonces ya no voy a utilizar esa parte de la función, sino que voy a utilizar esta. ¿Ok? Y voy a sustituir todos esos valores que yo estoy dando aquí por la derecha del menos 2, yo lo tengo que sustituir en menos X más 2. Entonces, yo en ese momento estoy haciendo tender los valores de X hacia el menos 2 por la derecha. Ahora, ¿qué quiero que observen? Que cuando se hicieron esas sustituciones en f de x igual a menos x más 2, la función se me aproxima ¿hacia dónde? Hacia el número 4. Fíjese que tiene 3.9, 3.99, 3.999. ¿Hacia dónde se aproxima? Hacia 4. Pero cuando, ¿cuál estaba utilizando yo? Era esta, creo. Bien, cuando hicimos el análisis, se hace el análisis en esa tabla de ver qué pasa con la función cuando los valores se acercan hacia el menos 2 por la izquierda del menos 2, entonces observe, ¿hacia dónde se están aproximando estos números? Díganme ustedes mismos, ¿hacia dónde se me están aproximando? 8. Exactamente. Tengo 7.7, 7.97, 7.997. Eso se me está aproximando a 8. Entonces, aquí está. El límite de la función por la izquierda del menos 2 es 8. Y el límite por la derecha, el límite de la función por la derecha del menos 2, aquí faltó que no pusieron el menos 2. Pusieron 2 y es menos 2. ¿Ok? Es 4. ¿Sí? ¿A qué conclusión tenemos que llegar nosotros? Ahí está. Ahí está, que es la que yo me refería hace un ratito. ¿Sí? Como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, el límite no existe. Para que el límite exista, tiene que ser el mismo tanto por la izquierda como por la derecha de ese número A al que se está refiriendo la definición. ¿Ok? Esta definición. ¿Ya? Tiene que tender tanto por la izquierda como por la derecha de A para que el límite cuando X tiende a A exista. ¿Ya? Bien, eso es lo que explicábamos nosotros en los dos vídeos, ¿ok? Eso era lo que explicábamos. Ahí había otro con función trigonométrica, otro
con esta, que no te dice ni siquiera que es igual a función. Dice, para la función f de x mostrada en la figura, determina el límite de la función cuando x tiende a 1. A ver, vamos a ver. Cuando x tiende a 1, pregunto, ¿cuál sería el límite de la función? Mira que ahí no tenemos cuál es la función, tenemos simplemente la gráfica. Pero aún en la gráfica nosotros podemos analizarlo. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿dónde está mi señorita agenda? Aquí está. ¿Quién me habló ahorita? Julio, profe. Hace un rato con el... Era el 8. Ajá. Cuando yo También diría... Julio. También Julio. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, profe, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede ver que es 4? Bien. Entonces, profe, entonces esto es que simplemente analizamos aquí está el 1, ¿cierto? Aquí está el 1. Aquí está cuando x es 1. Cuando x es 1, profe, usted está valorando función y me dice que es 4. Ok. A la final, tiene mucho que ver el hecho de que uno pareciera que estuviera valorando función y que yo estuviera buscando a qué es igual la función cuando x es igual a 1. En pocas palabras, pareciera que es el análisis que uno hace. Pero ese análisis puede fallar si yo no tengo claro rápidamente de que todos los valores que están por la izquierda del 1 en Y me están conduciendo a ese número 4. A medida que se acercan 1, la función va haciendo esto, ¿ve? Para acá, y verticalmente, ¿qué está sucediendo? Se está acercando a 4. La curva viene aquí, pero ahí está. Ella está acercándose a 1 y acá se está aproximando a 4. Por valores menores que 1, se está aproximando por valores menores que 4 al 4. ¿Ya? ¿Pasa lo mismo por la derecha? Sí, obsérvelo. A medida que me voy acercando al 1, viene la función entonces, como quien dice, bajando. Si la veo de derecha a izquierda, viene bajando. ¿Hacia dónde? Hacia donde está el 4. Entonces, por eso puedo afirmar que en efecto, el límite es 4. No porque cuando yo busco en la gráfica a donde la gráfica, la línea esa perpendicular, vertical, perpendicular al eje de las X, o sea, vertical, allí donde está el 1, ¿qué pasa en ese punto en la gráfica cuando yo lanzo la línea horizontal para encontrar a Y? A 4, sí. Vamos a ver qué pasa en el otro que me están preguntando. Límite de la función cuando x es igual a 3. Si eso es así, aquí está. Aquí está el 3 y yo lanzo una línea vertical. No la puedo analizar aquí porque aquí no existe. Donde está la bolita abierta, significa que no existe. Pero donde la bolita está cerrada, significa que sí pertenece a eso, ¿verdad? Entonces, si yo busco una línea, una línea horizontal, nuevamente hacia dónde llego, hacia el 4, ¿verdad? A donde está ese punto, yo llego aquí a donde está el 4. Bien, pareciera que es 4 también, profe. Por valores menores que el menos 3, mi gráfica viene acercándose, ¿a dónde? A 4. Pero ¿qué pasa por valores mayores que el menos 3?
cuando yo vengo por valores mayores que el menos 3, perdón, que el 3, ¿hacia dónde llega eso? ¿Hacia dónde se está aproximando? Hacia el 3. Entonces, eso significa que el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a 4. Pero el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha es igual a 3. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende simplemente a 3 no existe, porque no son igual. Sin embargo, acá, para el otro, y fíjese, vuelvo y repito, solamente con análisis de función. Aquí no sabemos quién es f de x, no nos lo dice el ejemplo, ¿ya? Entonces decimos, bueno, el límite de cuando x tiende a el 1 por la izquierda es 4. Y es el mismo límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1 de manera bilateral, o sea, sin especificar izquierda o derecha, es 4. ¿Ven la diferencia? Aquí lo pudimos afirmar porque de manera bilateral, o sea, tanto por la izquierda como por la derecha, tendía hacia el mismo número. Entonces existe el límite. Aquí por la izquierda tendía a 4, por la derecha tendía a 3, por lo tanto el límite no existe. ¿Sí? Y ahí está. Aquí simplemente lo escribieron, pero aquí se los intenté explicar. ¿Ya? El ejercicio 15 es uno de los que hay que resolver. En el vídeo los decía, pero ahora ya pues se los puedo afirmar, ¿sí? Habiéndoles explicado con mayor detenimiento, ¿sí? De que hay que hacerlo. Y con la tabla, ¿sí? O sea, que hay que ver el comportamiento tanto por la izquierda como por la derecha de ese número A. ¿Y cuál es el número A? El que dice aquí hacia dónde tiende X. ¿Ya? Entonces, hay que hacer eso. En el otro le están pidiendo lo mismo que acabamos de hacer. La gráfica de una función f es la siguiente. Y entonces les están preguntando esto que está aquí. ¿Sí? Les están preguntando cuál sería el límite de la función cuando x tiende a menos 5, basada en esta gráfica que les están poniendo aquí. Para que ustedes sepan analizar límite cuando le dan una función específica o en el caso del límite cuando le dan una función graficada sin que ustedes sepan realmente cuál es esa función. Entonces, ese ejercicio 15, yo en el vídeo les decía que hicieran las impares, ¿sí? Pero yo siento que esto no es tan largo. Vamos a hacerlas todas. Así que si ya la empezaron, pues ya nada más les falta hacer las pares. Todas. ¿Ok? Déjenme copiar esto aquí en mi agenda para saber que está asignado todo. Bien, entonces, aquí en la definición formal del límite, esta es la definición formal del límite y está bien bonita. Y cuando yo digo bien bonita es porque ya es una definición mucho más formal. Creo que en el mismo vídeo lo mencionaba, pero aunque no lo hubiera dicho en ese momento, pues vuelvo y lo digo. Esta es una definición que en licenciatura de matemática, wow, hay que manejarla a tal grado que aún cualquiera de estos límites que están por aquí, cuando se encuentran, muchas veces se le pide a un estudiante de licenciatura en matemática que demuestre ese límite. Y normalmente se demuestra, ¿verdad? Con esta definición. Hay que hacer esto. O sea, mira, ahí dice, demuestra el límite de la función 2x menos 1
demuestra que el límite de la función 2x menos 1 cuando x tiende a 3 es igual a 5. Entonces, 5 es el número L, porque aquí lo tenemos. El límite de la función f de x es igual a L cuando x tiende a A. Entonces, 5 es el número L y A es el número hacia el cual tiene que tender x. Esta es la función. Entonces, la definición dice, ¿verdad? Que el límite de la función es igual a L cuando x tiende a A si para todo épsilon mayor que 0. Y epsilon es, cuando nosotros hablamos de un epsilon, puede ser un número tan pequeñito como se quiera. Y es que eso se refiere, ¿verdad? Los epsilon se refiere a qué tanta diferencia hay, ¿verdad? De el límite, hacia dónde tú estás aproximando el límite, al límite mismo de la función, es en la tabla que estábamos haciendo hace un rato. Por ejemplo, cuando te daba 5.9, que tú decías que x era igual, por ejemplo, a 2,9, ¿sí? Era 2,9, sí. No, perdón, el x era 2,9, pero tu a era el 3. Entonces, si a es 3 y tú dices, cuando lo estás evaluando, tú dices, vamos a ver qué pasa con el 2,9, que es este que está aquí por debajo del 3. Entonces, esa diferencia entre el 3 y el 2,9 viene siendo el delta aquí. ¿Qué sucede? Que si acá te daba 5,9 y tu límite es el 6, esa diferencia entonces es el épsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan pequeñito puede ser esa cantidad hacia donde tú estás haciendo aproximar la función para llegar a su límite o hacia donde estás haciendo tender el valor de x para llegar al valor de a? Entonces, a eso se refiere la definición ya formal del límite, ¿sí? Si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta tal que el valor absoluto de la diferencia de x menos a sea mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, el valor absoluto de la diferencia de la función o el valor de la función menos el límite va a ser menor que épsilon, ¿sí? Esto se ve claramente es en la tabla, en esas tablas que hicimos cuando calculábamos los límites por la izquierda o por la derecha. A eso se refieren los deltas y los épsilon, porque es una aproximación. Es como que tú estás agarrando un puntico en X y lo estás haciendo correr hasta que llegue a A. Así como aquí, donde yo en la tabla de valores hice esto y yo pudiera tomar un punto y lo hago correr alrededor de esto, pero en realidad lo que está pasando es que los valores de X se están acercando a igual, acá se está aproximando a L. En cada una de esas aproximaciones, esas diferencias que hay entre los números que yo tomo en el momento para X y el valor de A, esos son deltas. Y los resultados que me están dando en Y, tanto por la izquierda o por la derecha, para llegar al L mismo, esos son épsilon. Entonces, a eso se refiere la definición formal de límite. Déjenme decirles, gentecita, que en los años que yo tengo de ser profesora, creo que jamás me había salido una explicación para el límite como la que yo he hecho el día de hoy con ustedes. ¿Ok? Y de verdad que estoy haciendo un esfuerzo para tratar de que, ok, quizás no me manejen esto a la perfección, pero que para ustedes no sea extraño cuando observen este símbolo y este símbolo que está aquí, ¿sí? Que quizás, bueno, son unas letras todas raras que tiene la definición, sí, pero que usted sepa que eso se refería a las pequeñas diferencias que hay entre los números que estamos tomando cuando hacemos el análisis de acercar los valores de X al número A. Y que los épsilon son las diferencias que hay entre los valores que me resultan en Y al límite mismo de la función, ¿sí? Entonces yo honestamente esta parte de las demostraciones de límites, a ustedes no se la voy a poner. Por lo tanto, el ejercicio 16 no está incluido entre las prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Eso no está incluido. Y vamos entonces rápidamente a lo que son los teoremas para calcular límites por valoración. ¿Ok? O sea, como si estuviéramos valorando una función, lo que ya habíamos visto para evaluar función. O sea, como cuando digo f de x es 3x menos 1.
quiero saber a qué es igual f de 5, ¿sí? Vamos a ver esos tipos de límites ahora mismo. O sea, lo que vamos a ver ahorita es un insulto, porque los límites por valoración es simplemente sustituir para ver qué me da la función. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita son funciones que no tienen ningún peligro. O sea, los valores que estamos haciendo tender para X no representan ningún peligro en el dominio de la función. Por lo tanto, esto se llama límites por valoración. Simplemente sustituye y encuentras a qué te da igual el límite. Pero eso es lo mínimo que vemos porque lo interesante va a ser cuando haya que factorizar y aplicar algunas otras técnicas para poder encontrar el límite. Estos límites que vienen son muy fáciles, ¿ok? Así que ya saben, el ejercicio 15 es todo, pero el ejercicio 16 no, porque a ustedes yo no les estoy mandando a demostrar límite. Entonces, aquí viene, límite por evaluación, ¿sí? Ya ustedes, creo que si vieron el vídeo, se pudieron dar cuenta que es muy, muy fácil. Y para eso, pues, teníamos que saber los teoremas que están aquí. Lo más importante de estos teoremas, porque todo lo demás es simplemente sustitución, es saber que el límite, este que está aquí, el límite de una constante es la misma constante, ¿sí? Es decir, cuando tu función tiene términos que no tienen la variable, tú no tienes dónde sustituir el valor a al cual estamos haciendo tender x. Entonces, el límite de esa constante, de ese término independiente, ese término que no tiene la variable x, va a ser el mismo término, ¿ya? Límite de la constante es la misma constante, ¿sí? Y el límite de x, cuando x tiende a, va a ser a, porque lo único que puedes hacer es sustituir a x por a. En todos los demás que vienen, pues lo único que te está diciendo que el límite de una función que tiene una constante que la está multiplicando va a ser igual a la constante por sustituir a en esa función. Todos estos que están aquí son teoremas, ¿ok? Y esto para mí era lo más importante de manejar, porque en lo otro, sencillamente, como ya ustedes saben valorar funciones, donde está X, tú vas a sustituir por el valor que te está diciendo aquí esto, ¿sí? Vamos a copiarlo rápidamente acá. Me gustó tanto esto. ¿Cómo me quedó? Espérate. Y voy a guardarla. Por si la necesito más adelante. Ay, no quiero eso. Déjeme achicarla porque ahora sí. Y también la voy a exportar. Esto lo voy a hacer. Vamos para otro, sí, no estoy quedando bien. ¿Buscaron cuánto? 53 bolsas. Ok, está bien. Entonces, quiero ver X cuadrado más 3X menos 4. Y quiero ver qué pasa cuando tiende a 2. Bien. Quiero calcular el límite. De esta función. Ok, entonces aquí, según los teoremas, según estos teoremas que nos mencionaban acá, ¿verdad? Cuando a ti el teorema 4 te dice el límite de la suma o diferencia de funciones, cuando x tiende a, es
la suma o diferencia de los límites de cada una de esas funciones. Pero, profe, usted no está mandando a sumar y restar funciones allí. No. Este teorema lo que hace es aplicársele a cuando yo tengo una función que tiene varios términos, una función polinomial, ¿ok? Entonces, se supone, y le digo se supone porque la verdad que cuando ya uno aprende a trabajar bastante con esto, eso da mucha pereza. Ay, profe, está hablando de pereza. No, es que es como que es una pérdida de tiempo, dice uno, ¿no? Si lo puedo hacer más rápido, ¿sí? No se preocupe, José. Hay algunos que se tienen que desconectar porque aquí, por ejemplo, en mi casa, en la madrugadita, ya amaneciendo estaba lloviendo un poquito y esto, ahorita está bien oscuro y ya han pasado varios días que no ha habido lluvia. Ahora parece que va a venir la lluvia, ¿no? Con todo en estos días. Y bueno, así que el que no pueda estar en la clase no se preocupe. Y la estamos, creo que se está grabando. Así que ahora yo le pasaría eso. Muy bien, Sí, entonces. sí, profe, se está grabando, sí se está grabando. Ok, gracias, mi amor. Entonces, el teorema dice que yo separaría y digo, bueno, el límite de el término 3x cuando x tiende a 2, menos el límite de cuando x tiende a 2 de 4. Ya puedo, profe. Ok, en realidad, si yo aplico tal y como dice eso allí, yo tendría que hacer el límite de x cuando x tiende a 2 y elevo esto al cuadrado, ¿verdad? Elevo esto al cuadrado porque x está al cuadrado. Y acá en el otro diría el 3, que es una constante, por el límite de x cuando x tiende a 2. ¿Ya? El límite de 4. El límite de 4 cuando x tiende a 2 es el mismo número 4. Porque eso es lo que me decía el que yo les marqué aquí como más importante. El límite de una constante es la misma constante porque ahí no tengo dónde reemplazar en x. Y el segundo que apliqué allí fue que cuando tengo un coeficiente para la variable, el coeficiente pasa a multiplicar el límite de esa variable. ¿Sí? Entonces, aquí, y el primero que apliqué fue este, que cuando yo tengo f de x a la n, o sea, en otras palabras, la variable elevado a un exponente, es lo mismo que yo diga el límite de f de x cuando x tiende a a y el exponente lo coloque afuera, ¿sí? Pero ahora van a ver que en realidad esto al principio está pretty. Ay, pues voy marcando todo eso, pero cuando ya tú vas dominando eso, si no, tú piensas o analizas que eso no es necesario para llegar a la respuesta, ¿sí? A menos que el profesor te lo exija. Y yo no soy de las que exijo eso. Bien, entonces ya, si es así, el límite de x cuando x tiende a 2, ¿qué yo estaría aplicando aquí? El límite de x cuando x tiende a 2, estaría aplicando este que está aquí, el número 2, que dice que el límite de x cuando x tiende a es la misma a. Eso es si nosotros por lo menos estamos como que aplicando formalmente qué es lo que me dice esto. Es el mismo 2, límite de x cuando x tiende a 2 es el mismo 2, pero tengo que recordar que eso está elevado al cuadrado. El límite de x cuando x tiende a 2 es el 2, pero tengo que recordar que está multiplicado por un 3. ¿Ya? 2 al cuadrado es 4, 3 por 2, 6, y menos 4, pues eso me daría 6. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Mira que lo hicieron, ¿viste? Separaron cada uno de ellos, luego elevaron este, luego este por acá. Sí, lo hicieron así mismo. Entonces, profe, ¿qué usted hubiera hecho? Si algún profesor mío de mis padres matemáticos viera lo que yo le voy a decir ahorita, me guindaría. Pero cuando usted tiene un parcial de unos 8 problemas y hay uno que toma solito página y media, obviamente que uno haría esto tomando atajos.
por lo menos, para no dejar, mira, yo les voy a ser honesta. Yo les voy a ser honesta. Yo veo esto y yo simplemente hago esto. Pero está muy rápido, gente. Eso está muy rápido. Por lo menos que me hagan esta línea que está aquí. Esta. Y de allí ya vayan para acá. ¿Sí? Para llegar a la respuesta. Por lo menos. Para que no se vea que fueron de que, oh, qué bárbaro. ¿Sí? Que por lo menos haya esas tres líneas. Pero obviamente esto es lo que está sucediendo. Porque los límites por evaluación son límites directos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? No tengo allí ningún problema para realizarlo. Ahora, aquí sí va a haber un poquito más de trabajo porque aquí hay algo de aritmética, ¿no? Pero imagínense si aplicamos paso por paso cada uno de los teoremas. Fíjense, tengo el límite de una función racional. ¿Qué es lo que tengo que aplicar de una vez? El 6. El teorema 6, que dice que el límite de una función racional es igual a el cociente de los límites, el límite del numerador entre el límite del denominador, siempre que en el denominador no se me haga 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hicieron aquí, límite de lo de arriba entre el límite de lo de abajo. Y si lo de arriba tiene polinomio, tienes que ponerle el límite a cada uno de los términos. Luego aquí, el coeficiente pasa a multiplicar el límite de X y así. Dígame si eso no da pereza. Ay. Bien, a menos que yo le diga, por favor, este me lo resuelve con estricta formalidad. Si yo le digo estricta formalidad, tendrían que hacerme todo esto, ¿ok? Si no se los digo, usted lo puede hacer por lo menos con un pasito donde me separe este de arriba con el de abajo y ya de ahí vas acá. Porque a la final esto es lo que te va a dar más trabajo, ¿sí? Y además, si yo le pongo una de estas en el parcial, va a ser mucho. Va a ser mucho, porque esto es un insulto a la inteligencia, ¿ok? Bien, se sustituye el valor. Fíjese que aquí si yo hago la sustitución directa de una vez, ¿verdad? Es que nada más con ver la función y que me pidan el límite de la función cuando x tiende a 2, ya hay problema. Ya hay problema porque justamente el 2 no pertenece al dominio de la función. Ni el 2 ni el menos 2 pertenecen al dominio de esa función, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. ¿Ok? A estas alturas ya yo aspiro que apenas usted ve esto y ve esto aquí, usted diga, aquí hay problema porque ese 2 me hace 0 el denominador. Pero, ok, me lo están pidiendo. Dice, se sustituye el valor de la variable independiente y se obtiene el límite. ¿Ok? Aquí está, pan, medio 0. 4 entre 0 no existe. ¿Sí? El límite no existe ya que la división entre 0 no está definida. Porque clarito te lo dice, mientras que el denominador no se te haga 0, pero justamente el denominador se me hace 0. Entonces, este límite por valoración me conduce a que el límite no exista. Y cuando todavía te quedan dudas de eso, tú lo puedes hacer por la tabla. Tú lo puedes hacer por la tabla, solamente que aquí no hay nada que simplificar y lo tendrías que ir haciendo con calculadora, ¿ok? ¿Qué pasa cuando me da 1? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me da 1? 1 al cuadrado, 1 menos 4, eso me va a dar a menos 3. 4 entre menos 3, ¿sí? Menos 4 tercios. Si yo digo 1.5, ya el 1.5 al cuadrado, eso me va a dar, eso me va dando 2,25 menos el 4, ¿verdad? Eso me va a dar a menos 1,75. Entonces, 4 entre menos 1,75, ¿cuánto me va dando? Y lo vas haciendo así por la izquierda. Por la derecha, entonces vas viendo el comportamiento y te vas a dar cuenta que si tú haces eso en una tabla, el límite por la izquierda no te va a dar el mismo límite por la derecha. Como son distintos, no existe. Entonces, profe, entonces, ¿tendría que hacerlo así? No, porque ya el hecho de, pero lo que te estoy diciendo es, si te quieres convencer, haces la tabla para que esté clarito de que ese límite no existe. Y cuando lo ves así, de que el denominador te quedó 0, pero arriba te quedó un número distinto de 0, puedes
concluir rápidamente que ese límite no existe, porque la división entre cero no está definida. Eso es muy diferente a cuando hablamos de límites indeterminados, ¿ok? Los límites indeterminados es cuando me da la forma 0, 0, que se me hace 0 tanto arriba como abajo. Cuando se me hace 0 tanto en el numerador como en el denominador, esos límites muy probablemente pueden tener por técnicas de factorización y algunas otras maneras de poder encontrarlo y que sí existe. ¿Ok? Bien, aquí hay otro ejemplo de límite por evaluación, por valoración, ¿verdad? Y cuando lo sustituimos, mira que ya no estoy explicando cómo se sustituye, ¿ok? Pero cuando sustituimos donde está X por el 3, resulta que me dio 0 en el numerador. Entonces no hay problema. El límite es 0. Porque yo no tengo, hay gente que cuando llegan a esto, de haber aprendido esto que está aquí, cuando llegan a esto que está acá, resulta que piensan que no existe y no es así. Porque 0 entre 7 es 0. Y el 0 es un número en la recta numérica. Es justamente el origen, el que separa a los negativos de los positivos. ¿Ya? Entonces, si te llega a dar esto, no hay ningún problema. 0 entre 7 es 0 y el límite es 0. Lo que no puede pasar es esto que está aquí. ¿Sí? Que el 0 se te haga. Entonces, la práctica 17 es de valoración de funciones. ¿Sí? La práctica 17 es de valoración de funciones. Y yo no sé si yo les pedí todas o se las pedí impares o qué. Pero la profesora está matona ahora. ¿Por qué? Porque esto es un insulto a la inteligencia. ¿Ya? Es un insulto. Esto es simplemente valoración. Donde la cosa se pone... Pregunto, ¿los vídeos que yo les di no incluían estos? Límites indeterminados no incluía, ¿verdad? Yo no sé. ¿Dónde está la Monier? Se vino a asustar porque Tata le cayó encima. Bien. Si hay algo que a mí me apasiona de los límites es esto que viene, los límites indeterminados. Porque aquí sí, la cosa se puso color de hormiga, ¿ok? Todo esto que viene aquí, mire todo lo que hay que hacer para poder encontrar límites, ¿sí? Entonces aquí hay que factorizar, hay que racionalizar. Entonces en estos límites hay que tener talento algebraico, porque tenemos que poder todos estos casos de factorización que nos está recordando aquí este libro, nosotros tenemos que manejarlo. Ahorita, para nosotros, todos estos casos de factorización debieran ser como para cuando un niño entra a séptimo grado, que debe saberse las tablas multiplicar. Así mismo deben ser los casos de factorización ya en estos momentos. ¿Ok? Entonces, yo no quiero avanzar aquí si ustedes no me han resuelto estas prácticas, la 15 y la 17. Por lo tanto, no quiero empezar a explicar esto. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es que yo voy a ponerles el link de los vídeos que tengo sobre límites indeterminados y vamos a hacer lo mismo. Se los voy a poner, pero ni siquiera para que lo vean hoy, porque yo quiero que primero se pongan a hacer la práctica 15 y la 17. Y una vez terminan esa práctica, entonces se ponen a ver estos vídeos. Porque con estos temas, entonces vamos a resolver esta práctica 17. Si alguien ya está tan apasionado como me pasaba a mí cuando yo veía esto, que me apasionaba, ¿verdad? Entonces, y cree que después de ver los vídeos de los links que le voy a poner, ya se pueden empezar a poner a hacer la 18, pues perfecto, ¿ok? Sería muy bueno, pero desde ahora le digo que nada más son 50 problemas. ¿Ok? Son solamente 50. Ahí sí les voy a poner, no todos, ¿ok? Probablemente las impares o las pares. Vamos a ver. Recuerden que también este libro tiene las respuestas al final, así que usted puede ir constatando si lo que hizo está correcto. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la vamos a dejar
por hoy hasta aquí. ¿Sí? Repito y recapitulando. Ejercicio 15 y ejercicio 17 todas. El ejercicio 16 no, porque a ustedes yo no les estoy poniendo a demostrar límites. ¿Ok? Entonces, un momentito. Ajá. Entonces, los límites indeterminados, les voy a poner los links. Y una vez usted en estos días me termina de hacer, estos días no, si ya el jueves tenemos clase. Si usted entre hoy en la tarde y mañana me termina de hacer la práctica 15 y la 17 y ya se puede poner a ver los vídeos, entonces usted puede empezar a resolver la 18, ¿ok? Pero si no, simplemente ver los vídeos una vez termina la práctica, porque entonces el jueves vamos a explicar más estos ejemplos y responder las preguntas que tengan sobre esto de límites indeterminados para entonces asignar la práctica 17. ¿Me expliqué, gentecita? Sí, profesora.